a gustar mucho. Para esto, el director, nuestro amigo Eduardo, nos va a presentar a unas personitas muy especiales. Esas personas tan especiales son nuestros miembros más pequeños de la banda, son nuestros músicos más pequeños. Y para que estos músicos sean tan especiales, van a ser nuestros solistas. Os digo cómo se llama la siguiente pieza. Esta siguiente pieza es la Sinfonía del Juguete. ¿Quién me sabe decir por qué? Venga, que sosos estáis. ¿Quién me sabe decir por qué? Porque hay instrumentos que son juguetes. Entonces ahora vamos a llamar a estos músicos pequeñitos que van a salir con sus instrumentos que son juguetes para que toquen esta pieza. Se llama, como os he dicho antes, la Sinfonía del Juguete. ¿Y a que no sabéis quién la compuso? Sí, señor. Muy bien, un aplauso para este chico. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Vale, pues Marcos Mozart, a partir de hoy ya, Marcos Mozart, nos ha dicho que es de Mozart, que es un compositor, ¿verdad? Vale, pues vamos a llamar a nuestros músicos que están por ahí. Músicos, otros que están solos. Chicos, no salen. Ahora ya salen, un aplauso. Bien, vamos a entrevistar a nuestros solistas, ¿verdad? A nuestros músicos. ¿Tú cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿y qué vas a tocar? La carraca. La carraca. A ver cómo suena esa carraca. ¿Alguien había escuchado alguna vez este sonido? Sí, ¿verdad? ¿Señorita? Marta. ¿Y qué vas a tocar? La pandereta. ¿Quién no ha tocado alguna vez la pandereta? Que yo me enteré. Anda, seguro que sí. ¿La siguiente? Otra Marta. ¿Y qué va a tocar? El ruiseñor. A ver cómo suena el ruiseñor. ¿A qué se parece esto? A un pájaro. Y nuestra señorita Victoria, que va a tocar el qué? El cuco. El cuco, que a lo mejor suena como ¿qué? ¿Cómo qué suena el cuco? Como un cuco. A ver, ¿cómo suena? ¿Qué gracioso? A ver por este lado. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Y Guillermo, ¿qué nos toca? A ver. Suena muy bien también, ¿verdad? Nuestra señorita Laura, ¿qué va a tocar? A ver, esa trompeta. Y nuestra última solista, que se llama Nuria. Nuria, ¿y qué va a tocar? A ver, ¿cómo suena ese tambor? Vale, pues ya sabemos cómo suenan todos nuestros instrumentos solistas. Le vamos a dejar un segundito que se concentren a ellos también. Y a todos vosotros os dejo con la Sinfonía del